Vamos a hacer las transformaciones que requerimos sobre nuestro patrón base para que obtengamos nuestra prenda, que es una gabardina con capucha para caballero. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte del cuello y ampliar 1 centímetro, siguiendo el recorrido del cuello. Después de ampliar aquí, vamos a la parte del hombro. Aquí vamos a medir 1 centímetro hacia afuera y 1 hacia arriba. Marcamos 1,5 centímetros y marcamos el centímetro hacia arriba. Y ahí vamos a hacer el nuevo trazo de la línea de hombro. En la parte del ancho de espalda también vamos a ampliar 1,5 centímetros y lo unimos en línea recta con la línea de hombro. Después vamos a medir de este punto 25 centímetros y medio hacia la línea del rectángulo. En este punto vamos a ampliar otro 1,5 centímetros. Y en este punto es donde tenemos que hacer el nuevo acabado de la sisa. Ahora vamos a definir el largo que va a tener nuestra prenda y vamos a comenzar a medir el punto del rectángulo con el que iniciamos, 80 centímetros hacia abajo. Después, con la medida que tenemos en la línea de cadera, la vamos a trasladar a partir de este punto hacia arriba. Después vamos a aumentar 1 centímetro. Y ahora solamente vamos a unir esta parte con la parte de la sisa en línea recta. Para darle el dobladillo vamos a aumentar 2 centímetros a la parte de abajo. Con esos trazos ya hemos cambiado el patrón base al patrón que va a ser para nuestra prenda. Ya solamente nos queda agregar el margen de costura, que yo preferí en esta ocasión hacerlo de 7 milímetros. Para continuar con la parte del delantero, vamos a calcar por el contorno el patrón trasero. Después de que ya te quedó la silueta, lo vas a recargar nuevamente sobre esta línea, que quede bien derecho, y en el área del hombro vas a bajar 2 centímetros y vas a señalar donde quedan las esquinas del patrón del trasero y te va a quedar así. Después vamos a darle forma al cuello, tomando en cuenta que la medida en el patrón básico el cuello no tiene una medida de 6.8 centímetros, más 1 centímetro que le dimos de amplitud son 7.8, más 2 centímetros son 9 centímetros con 8 milímetros. Esa medida la vamos a hacer de este punto hacia abajo y lo vamos a escuadrar a 7.8. Ahora solamente con la regla curva vamos a darle forma a lo que va a ser el cuello. Apoyándonos con el patrón del trasero, lo vamos a colocar nuevamente y nos vamos a fijar donde tenemos el punto del ancho de espalda. Después de señalarlo,
Vamos a meternos 1 centímetro y en línea recta lo vamos a unir con el nuevo punto de hombro. Ya solamente terminamos la sisa en este mismo punto. Ahora vamos a comenzar a colocar los detalles que va a llevar la prenda. Nuevamente vamos a poner el patrón sobre la silueta como al inicio lo teníamos y vamos a marcar donde nos da la seña de cintura. Y aquí vamos a hacer una escuadra en línea recta. Después en esta parte vamos a medir 7 centímetros hacia abajo. Y en esta otra vamos a medir 14 centímetros. Y unimos nuevamente con una línea recta. Aquí en la parte central del patrón del delantero vamos a medir 2 centímetros de esta punta hacia arriba. Y después con la línea curva vamos a hacer que este punto se vaya uniendo con esta línea. Ahora en la parte central del patrón delantero vamos a agregar 7 milímetros de margen de costura desde donde tenemos la base del cuello hasta este punto. Después vamos a trazar un rectángulo o una tirilla que va a tener las medidas del total del recorrido de esta línea, que me dieron 69 centímetros y medio, y va a tener un ancho de 15 centímetros punto 4. Ahora vamos a sacar las medidas para obtener nuestra manga y para eso vamos a medir en línea recta en el patrón trasero de este punto a este punto en línea recta, y lo que nos dé de la medida vamos a usar 2/3. Y en el patrón del delantero vamos a hacer lo mismo, medimos en línea recta de esquina a esquina y a esta medida solamente le vamos a restar 1 centímetro y este nos va a dar el ancho y este nos va a dar el alto de la manga. Después con las medidas que sacamos con los patrones ya tengo aquí el alto de la manga por el ancho. El ancho a mí me resultó en 23 centímetros y medio y el alto en 17 centímetros. Ahora lo siguiente es medir 1,5 centímetros de esta parte hacia afuera. En esta esquina vamos a medir 5 centímetros hacia arriba. Después vamos a colocar la cinta con el dedo presionándola para que no se mueva. También fijamos otro dedo aquí y recorremos la cinta hasta que tope con el punto que hicimos. Y marcamos en donde nos dio la medida. Después en línea recta vamos a unir este punto con este. Y luego esta línea la vamos a dividir en 4 partes iguales. Después de dividirla ya tenemos 1, 2, 3, 4 partes del mismo tamaño. Aquí en esta primera marca vamos a subir 1 centímetro. En la segunda marca o en la central no hacemos nada y en la tercera marca vamos a hacer 1 centímetro, pero esta vez hacia abajo. Después vas a colocar la regla curva de esta manera y vamos a unir este punto con el punto que subimos. Ahora de esta parte hacia el centro volteas la regla y ahora vamos a hacer del centro hacia abajo. Y de aquí al final. Después en la parte central vas a medir 1 centímetro hacia arriba y nuevamente vamos a unir estos puntos. Con un solo trazo vamos a llegar de aquí a aquí, volteamos la regla y ahora del centro hacia abajo, que se una con esta línea que tenemos de la primera. En este punto ya podemos medir
de esta parte, siguiendo por en medio de las líneas que trazamos, hasta el final, y lo anotas para poder comprobar si las medidas que tenemos aquí corresponden con las de la sisa. Luego, para medir el recorrido que tiene la sisa, vamos encima de los patrones como si ya los tuviéramos cosidos por el margen de costura. Después, ahora sí, con la cinta métrica vamos a medir de este punto siguiendo toda la línea curva. Después de medir esta parte, volvemos con esta, y en caso de que nos llegue a sobrar o faltar recorrido en esta parte, lo único que tenemos que hacer es aumentar o quitar. En este caso, a mí este recorrido, el total me sobraban 2 centímetros con 4 milímetros. Para ajustarlo simplemente medí 1 centímetro con 2 milímetros y marqué. Porque quitando la mitad de lo que me sobra, automáticamente estoy quitando completo porque estoy trabajando al doblez o con la mitad del patrón de la manga. Ahora vamos a darle el largo a la manga, midiendo desde la línea del rectángulo hacia abajo, que mida 54 centímetros. Y marcamos. En este punto vamos a hacer una línea hacia arriba. ¿Qué medida debe de tener esta línea? Deben de tener 13 centímetros y medio. Y utilizando esta regla curva vamos a unir esta parte de la sisa de la manga con este punto. Para la parte que va a complementar la manga, que va a ser esta parte que va en el puño, vamos a hacer un rectángulo con las medidas de 14 centímetros con 2 milímetros por 11.4 centímetros. Ya solamente lo que nos queda es agregar el margen de costura de 7 milímetros en esta parte, el costado de la manga y en lo que va a ser la copa de la sisa. Ahora te enseño ya las partes recortadas. Este es el que va a ser el puño, este ya lo tenemos. Y aquí la manga, lo único que tenemos que hacer es abrirla para diferenciar la que va a ser sisa delantera y sisa trasera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a comenzar a cortar donde tenemos el medio centímetro de margen y tratando de dejar ese mismo espacio lo vamos a seguir cortando en la parte de la línea de la que corresponde a la sisa delantera. Y listo, ahora sí ya tenemos diferenciada la parte delantera, que es más cortita, de la parte trasera. Para hacer la capucha nuevamente vamos a necesitar el patrón trasero y el delantero, y vamos a medir el recorrido del cuello siguiendo la línea curva de ambos. Cuando ya tengamos esas medidas, vamos a trazar con otro pedazo de papel una línea recta, y en la línea vamos a señalar donde nos da la medida de la parte trasera y la medida del patrón delantero. Ahora sí vamos a hacer un rectángulo que va a tener las medidas de 38 centímetros por la medida que nos dio en esta parte. Luego de ya tener el rectángulo, vamos a medir en esta parte 1 centímetro hacia abajo. Después, con la regla curva, vamos a unir de esta esquina a este punto. La volteamos y vamos a unir ahora de este lado a la punta del centímetro que bajamos. Luego vamos a ubicar el centro de esta línea y también en la línea de este lado. Y vamos a hacer una línea que una este punto con este, pero que de este lado hacia afuera mida 26 centímetros y medio. Y ahora vamos a unir con esta regla este punto con este. Y después de esta parte hacia acá. Después vamos a aumentar 1 centímetro de esta esquina hacia afuera
y también de este punto hacia afuera. Unimos ese aumento en línea recta. Ahora con una línea ligeramente curva vamos a unir esta parte con la punta. Y ahora sí hemos terminado de esa manera el trazado de la capucha. Para hacer una especie de paleta que va a llevar la capucha, vamos a trazar una línea recta que tenga las medidas de 41 centímetros. Vamos a buscar el centro de esta línea y ahí vamos a subir 5 centímetros. Con la regla curva vamos a unir este extremo con el centro y el centro con el otro extremo. Y en la parte curva vamos a agregar 7 milímetros de margen de costura y en la parte recta vamos a dejar 1 centímetro de margen. Luego de recortadas las piezas se van a ver de esta manera. Regresamos con el patrón del delantero y para hacer los bolsillos vamos a aprovechar estos cortes que son estas líneas para colocar los bolsillos. Los bolsillos van a estar en el interior y esta va a ser una especie de tapa que le vamos a colocar. Y para trazar esta pieza vamos a hacer un rectángulo con las medidas de 6.4 centímetros por 18 centímetros y solamente vas a colocar una línea curva para darle este efecto a la hora de coser. Y después solamente recortas por este lado y así ya nos va a quedar el patrón de esta parte. Para las otras partes de los bolsillos vamos a cortar una pieza de 16 centímetros por 17. Luego en el patrón trasero vamos a formar un canesú y vas a medir 10 centímetros de esta punta del cuello hacia abajo y vas a hacer una línea. Ahora vamos a recortar por la línea que trazamos y también vamos a recortar estas dos líneas. Una vez separadas las partes las vas a enumerar o vas a ponerles marcas para que al momento en que las vuelvas a unir no te vayas a confundir. Ahora, ayudados con más papel, vamos a agregar los 7 milímetros de margen de costura en donde van a llevar las uniones. Quiere decir que en esta parte, en esta y en esta. Y en la parte del canesú también vamos a agregar margen de costura, en esta parte y en esta. Y ahora sí ya tenemos listos los patrones, ya con el agregado de margen de costura de 7 milímetros, tanto en la parte del canesú como en las divisiones que hicimos. Ya tenemos patrón trasero, patrón delantero, el patrón de la capucha, el que va a ser la paleta como un estilo de gorra, también el que va a ser la tapa de los bolsillos, la manga, el puño de la manga y la tira que va a ser el cruce.